Update today my class for recording course. Yes. Now on this for the session you have is, oh yes, okay, no problem, you use it for date. Yes, don't forget it is of the time expression for date. Today is, using today is Wednesday. Let me see, Gabriela. It is today Wednesday, yes, November, wow, I'm finally 4 years. But in this use of the second th in this point, yes, 2023. Yes. Okay. Now I'll just today my class for topic. The topic today my class using for the simple present, very obvious present continue. And use for the present continue, you have it using of use together, a use of different, and you of the use for linking words or using for the connection. In use of the simple, using for and. What is the meaning and in Spanish using for e? Now, and this of the second, you have this today. Today in my class, it is and. It is possible you have use of because. Yes, it is used for but and use after, before, and use it is why. Los más comunes. And use for the use have using for linking word, I use it for the connection, and this of different time. Use simple present today in my class. Un vis-a-vis I use to connect you have a use of the present continue. So, it is important for linking words. Yes. What is the meaning? Yes, of course. And no problem because use por qué for answer, not the question. Don't forget. Of the question, use it for why. I use it for answer, it use because, always. But, it is pero, after, okay. A veces se me confunden mucho con esto. You have use it for after. Me dicen siempre cuando digo after, ok, antes, porque empieza con and. No, it is después. Before, antes. Yes. I am confused. Aquí se confunde mucho cuando utilizo el after with before. Algunos se me confunden. Me dicen after, antes y before, después. No. After es después y before es antes. Why? What is the meaning for why? I'm using for the why is using is important. Unnecessary, you have this connection of all those two sentences or two times. Yes, it is mientras. Mientras. Yes. Los más básicos. 1, 2, 3, 4, 5. Indeed. 5, you have this for 6. Yes. 6, use of the connection. How it is possible of the reason, it is possible of using for frequency, using for analyze, or use together, using for and. Yes. And using for the simple present of the first or the second is present continue. Oh, if you have bad go, using for regrets, you have this present continue and simple present. No problem. You have this unit trace. You have this important use of to produce a paragraph. Que ustedes lo puedan después, utilizando estos conectores, hacer los síntesis y llegar a crear un párrafo. Con los tiempos que vamos utilizando, con los tiempos que estamos creando, con los tiempos que estamos repasando, it is along of the sentences. Yes? Pero siempre y cuando puedan utilizarlo o unificar los tiempos, los dos tiempos de una sola. Y use it for the long sentences. O una oración muy grande. ¿Sí? Y aquí, mirar cómo podemos llegar a utilizar un párrafo. Dominamos esto y vamos a crear un párrafo. Con presence, con simple present, present continue. It is possible, si alcanzamos, porque sabemos el will, con el will y con el be going to. Y hacemos un párrafo. ¿Sí? Esa es la meta. It is my produce. You have this for goal. What is my objective? Ese es mi objetivo. Y ustedes puedan crear párrafos.
siempre y cuando you will understand for of using structure. Que ustedes tengan muy claras las estructuras gramaticales para poder realizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? I use it for affirmative, yes. No, a mí me gusta dar en block. Siempre les voy a dar en block, cualquiera, sea condicionales, sea phrases o relative phrases, sea reported speech, o cualquiera de ellos. ¿Por qué? O es possible conditional. Los condicionales, que algunos using forget, se olvidan que existe una negación, que existen otros modos, que existen otros using for permission, que utilizan unos formales, otros más formales y cualquiera de ellos. Yes? ¿Estamos? Yep. All the first. Vamos con la primera. Any using for example. Yo creo oraciones o produzco párrafos no mirando en translate, no mirando en example, no. ¿Sí? Utilizando verbos, utilizando con los más sencillos. Ahorita estoy con los más sencillos, con los más fáciles, hasta que después vamos a mirar que vamos a utilizar otros. ¿Sí? Otros verbos. Otras estructuras, otras que puedan ustedes simplificar, unificar. Y les voy a decir, ¿por qué algunos utilizamos como el need to, el want to, el like to? Para crear. ¿Sí? Nos falta mucho. Using for mustn't, might, could, muchos. Y más article, countable, no countable, countable, no, mucho. Pero si tenemos las bases con nuestros time, los demás nos va a ser very easy. ¿Ok? And you have this for example, use it for a line. Por ejemplo, siempre it is a confused for study. ¿Sí? A difficult. ¿Por qué se complica en using? I am respect for the rule. ¿Qué me dice is study? Como es tercera persona using for, ustedes ya saben eso. Suprimo la y añado es. Studies. And use it for affirmative. Study any. Science, matemáticas, English, French, Chinese, I don't know. No sé. And use for action, cuando son esos también, don't forget. Quiero que lo recuerden muy bien. Cuando son verbos, are using for the verb, action verbs, verbos de acción, deben justificar siempre. El eat, el work, el walk, el study, el run, todos los verbos que son verbos de acción, jumping, algunos verbos de acción que tenemos, deben justificar con el complemento el que están realizando. Por ejemplo, el young study in just, no sé, it is possible having history, no sé. History, science, history, geography, science, language, no sé. History. And is of the complement you have, and that's a school. Yes. In this of the complement. And now you have, it is possible for the type expression, yes or no. It is possible you have using, no. Is obligation, no. Si usted quiere, puedes utilizar. Ojo, los type expression. Remember, notice, please. You have, don't forget. Los type expression actualmente, actuality, and use of the finally for sentences or start of the sentences. Puede estar al inicio o puede estar al final. Pero use it for the type expression or you have it for more difficult. A veces les complica mucho. Yes, pero aquí, of necessary, en el párrafo, use it for the, it is, all depend for you. Eso depende de usted si lo quiere utilizar o no. Pero I use it for and. Yes, and Elian, he is, yes, he is reading a news in the home. Yes. And now you have it is out the first sentence used for the connection is simple present. On the next use of the present continuous. And use for a study use of the two person I am respect for the rollers. Yes, I'll use for stirs was possible. In this, respect of the structured meeting. Tengo la estructura de los dos tiempos. Sí, tanto lo que es el simple present con el present continuous. Y con un conector.
Sí, o algunos llaman linking word, pero son conectos, son conectores. ¿Por qué? El and y and. Ahí lo tengo. Using for affirmative sentence. Don't forget, copy please. Okay? Now, and this you have this, it is possible. In block, you have this to change for negative, yes. Elian, he. In use, miren. On use, I don't remember. Aquí van a recordar absolutamente todo. Todo, all the first class, todo, absolutamente todo. I used to change for negative, use for does. ¿Por qué does por three person? Como es negativa, use it for does. In this, all the verb and basic from, es possible, use basic from o infinity. Las dos formas que ustedes quieran decirlo. Si lo quieren decir basic from o base simple, yes, no hay problema. O infinity, it is okay, no hay problema. El verbo siempre va a ir en infinitivo. Use of the complement does to change. And now you have to change it for negative, yes, in this he. He, and young respect for the structure, he isn't. Excuse me. It isn't. I am respect. Yes? And you spot the structure. You have using for reading and use paper in the home. In use for negative. Tengo y does use for negative. Eso no to change. No va a cambiar nunca. Never. Always I have respect. Yes, of course. Eso respetamos la regla. Yes. And use it to change. No. Is a complement you have used for idea. Lo que ustedes quieran informar, lo que ustedes quieran decir. No soy you have this as control C, control V de una página a otra página. No. Ellos produce. Aquí me interesa que ustedes produzcan. Ellos producen, que ustedes sepan utilizar y puedan crear ustedes. Ahí I am very happy. Yes, I am very happy, I am relaxed. Pero you have this control C, control V. No. Yes? Now, and use for the connection, yes. Or it's possible you have any connection, yes. We're using for but, using for after, using for before, or using for why. Don't forget. No sucede. Pasa. Not to change. Yes, in this negative. Now, and you also have using for the question and the true for, you have this simple present and present continuous, yes, using for does. Does he study history in the high school? Yes. And he in use of the question for two is he reading a newspaper in the home? This question. Una pregunta que está con los dos tiempos. Lo puede encontrar any box, any context, lo hay. Sí, existen las dos. Las dos posibilidades que usted lo va creando en ese momento, en ese proceso. Use and produce. And now, and use for first, it is yes, he studies history. Yes, and aquí and use for the connection. No necesito poner otra vez yes. ¿Por qué? I use it for and use for he in this of the as affirmative. Yes, of course. Suppose you have used affirmative of the two answer. Yes, and in simple present or present continuous. Yes, he is reading a newspaper. That's all. Now, and use for negative, and the use of the sign, use it for no. It is so, yes, okay. Is he. Now, in this auxiliary verb for using for doesn't, in this use for the verb, in basic from or use infinity.
study history. And he isn't reading a newspaper. What did you have? It is important for this? Yes. I am respect. And use for the connection? Yes, and use I am respect for the present continue is he reading. On the short answer, you have it is out the using for the verb. It is studies. And use on the is reading? Yes. Doesn't study? In use isn't reading. And use it for the connection, yes. Two time. Ahí lo tengo conectado los dos tiempos, and the two time. Using of the simple present on vez a vez con present continuo. Tengo los dos tiempos. And yes. Any question, please? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta for this? No use for complete. Aquí deben tener todo, absolutamente todo. And they don't forget for the rules. No puede olvidar nada, no puede usted olvidarse absolutamente de nada. And this example. No puede olvidarse. Porque los dos tiempos and use of theirs today. Elian estudia historia. You have it for Spanish. I use it for affirmative. Elian estudia history. Me están pidiendo por acá. Use it for Spanish. No hay problema. I am translate for Spanish. No hay problema. Elian estudia historia en la secundaria. Y él está leyendo in the house. Sí, en su casa. Yes. And use for affirmative. Let me see. Okay? Respect, please. ¿Sí? Yes, no hay problema. Ya voy, please. And use for the second part. In use of the second part, I am translate, no hay problem. What is using for translate? Cuidado que use for translate. Cuando utilice el traductor, obviamente van a sustituir el personal pronoun. Ahí sustituye el personal pronoun. ¿Sí? Él no estudia historia en el colegio. Y él no está leyendo el periódico en su casa. Son dos actividades que lo están realizando. ¿Cómo identifico de la una de la otra? La primera, using for routine data, rutinas diarias. Y la segunda son actividades que realizan en ese momento. In this moment. ¿Sí? Esa es la diferencia que existe tanto en simple present con el present continuous. ¿Y puedo unificar los dos? ¿Puedo unificar con otro tiempo? Sí. Así se producen los párrafos. Así se va creando a using for the paragraph. Yes? Now, in use for the question. Yes, of course. Using for the question, you have there on this. ¿Qué pasa? Igualmente, don't forget, el does no tiene traducción. Cuidado, el does no tiene traducción. Aquí es un auxiliar del verbo. Estudia, ¿sí? Él estudia historia en el colegio y ¿está él leyendo el periódico en su casa? Answer, yes y no. Sí, él lo está haciendo, él no lo está haciendo. Que hay una opción que me digan use it for the action in use of the teacher, excuse me. It's possible you have this affirmative answer, negative answer, or it's possible you have negative answer, affirmative answer, yes. ¿Cuál? What happened? ¿Cómo lo hago? Use it for yes. Yes, he studies history and no. It's using for no. 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 It's used for the speaking. No. He, yes, he isn't. He isn't. Oh, excuse me. He isn't reading
a newspaper. ¿Puede haber la posibilidad? Yes. Que una sea afirmativa y la otra negativa en answer. Que una puede ser negativa y la otra afirmativa, yes. I'm using for the connection, que esté conectado con un and. Pero I'm used for but. Puede utilizar but. Yes. ¿Por qué no? Porque son conectores. Sí, I'm using for the connection in the West sentence. ¿Puedo unificar, puedo crear utilizando conectores? Claro que sí. ¿Por qué nos dan bloques de affirmative for negative? Porque en algunos no les van a dar. En un tiempo se toman all affirmative, en otros all negative, en otros your for question. No. Yes, claro que sí, Elian. ¿Sí? Y use for study, yes. Study es yes. ¿Por qué studies? Porque es tercera persona, viene del verbo study. Cuando study es en infinitivo. Miren infinitivo. Aquí no puedes poner study, simplemente study. ¿Sí? Que la regla que te dice, la regla te dice que cuando el verbo termina en ye, en las terceras personas, con he, con she, con it, suprimes la ye y añades yes. ¿Sí? Eso debes saber, eso lo debes tener. I use it for tradition. Y, yes, utilizamos los verbos siempre en este tiempo, los que son en infinitivo, que estamos utilizando. La primera fila de los verbos. No of the second verb, no. Only the first. The first verse. La primera fila de los verbos. Tanto en el present, en el simple present y en el using for the present continuo, pero en el present continuo debe haber el be para añadir ing of the principal verse. ¿Sí? Eso está sucediendo. Igual, existen reglas. Existen algunas reglas que vamos utilizando. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? On a question. Otra pregunta por ahí, please. You see for any question? Ustedes esto lo saben. Ya lo pueden manejar. ¿Sí? Are using for our different verbs? Yes. ¿Podemos utilizar otros verbos? Yes, of course. Claro que sí. ¿Puedo utilizar otro conector? Claro que sí. In use of the second. Vamos por the second. Or the second verb, please. Vamos for the second. Of different. It is more difficult for the three person. For example, use Michael. Yes. Vamos a poner, ves, por ejemplo, all using for the confused in this other verb, cuando muchos se confunden ahí. Pero cuando los verbos son que terminan en consonantes, simplemente añado S. Pero cuando son verbos que terminan en E, también. On use for go, cuando terminan en una vocal. Yes, I am confused. Por ejemplo, go. ¿Sí? Yes. Ahí estoy planteando other example. Sí, another example, please. Vamos, come on, please. Solo quiero use it for affirmative y negative. Nada más. Use for affirmative y negative. Vamos, please. Practice, please. In this affirmative and negative. No quiero más, please. Use affirmative and negative. Ahí, déjenme configurar el chat for participate in my class. Yes, come on. Vamos a ver cómo lo hace. Primero vamos por affirmative.
I am remember, please. Affirmative is negative, yes. Vamos con la primera. ¿Por qué? No tengo mucho tiempo. Tengo 6 minutos, please. Mientras, vamos. Assistant today in my class, please. For assistant today. I screenshot. Voy a hacer un screenshot, please. Let me see.